Saludo con mucha alegría, amor y paz para todos nuestros televidentes. Como siempre, empezamos dándole gracias a Dios por la vida y por la salud, que es el regalo más importante, el mejor regalo que podemos tener nosotros los seres humanos cuando contamos con nuestra salud. Por eso, infinitas gracias a Dios por esta oportunidad de tener la vida y la salud. Igualmente, le agradecemos a Dios por darnos la oportunidad de podernos volver a darnos la oportunidad de estar aquí en este programa Quiero Ser un Pibal. Recordemos que Quiero Ser un Pibal es un programa que tiene como objetivo llevar a que San Vicente de Chucurí sea el primer municipio Pibal de Colombia, es decir, ese municipio donde estemos todos sus habitantes fortalecidos en principios y valores. Hoy por hoy nosotros reclamamos situaciones o decisiones tan trascendentales como la tomada por la Corte Constitucional de aprobar que ya no es delito abortar después hasta las 24 semanas, es decir, hasta los 6 meses. Y coincidimos con muchas personas que la causa es la pérdida de principios y valores, la causa es la ausencia real de Dios en los corazones, la causa es creer que nosotros nos autodenominamos dioses, que podemos hacer y deshacer, al punto de que este tema de la Corte Constitucional es una decisión tomada por unas personas que no representan a la totalidad del pueblo colombiano, y lo que ocurre es que se han perdido los principios y valores. Estamos completamente seguros que en el corazón de esas personas que tomaron la decisión no existe la más mínima intención de amor a Dios. Por eso nuestro objetivo es seguir fortaleciendo los principios y valores en nuestro municipio, en nuestras gentes, para que seamos ese primer municipio Pibal de Colombia. Recordemos nuestra frase institucional: antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar, ¿quién soy yo para juzgarte? Muy importante esta frase, y que la escuchemos, la interioricemos y la pongamos en práctica. No tenemos ninguna atribución para mirar al otro y juzgarlo. Al contrario, tenemos la obligación de ayudar a los demás, de servirle a los demás, pero volvemos, siempre y cuando tengamos principios y valores, porque si no tenemos esos principios y valores, podemos ver a la otra persona sufriendo, podemos ver a la otra persona necesitada y no sentimos nada en nuestro corazón, en nuestro ser. Antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. Hoy vamos a continuar hablando de este valor, de este principio del compromiso. En el programa anterior nosotros hablábamos de este principio, de este valor del compromiso, y que precisamente hacíamos el análisis que no nos gusta comprometernos, que nos gusta todo por el ladito, sin adquirir ese compromiso, sin poner la cara, y dejando de lado el asumir las cosas de una manera diferente, de una manera frentera. Entonces hoy vamos a continuar y hoy vamos a ver 3 aspectos fundamentales que comprenden este principio del compromiso. Lo primero que nosotros vamos a ver es que el compromiso es voluntario, es decir, deben nacer de nuestra voluntad, deben nacer libremente, porque en muchas oportunidades nosotros resultamos asumiendo compromisos sin asumirlos de manera voluntaria, sino de pronto sin darnos cuenta nosotros, por querer de pronto ganar un trabajo, tener un trabajo que nos genere el sustento diario, pues estamos asumiendo unos compromisos, pero no nos gusta lo que nosotros estamos haciendo, no nos gusta que nos manden, no nos gusta cumplir un horario. Entonces, característica fundamental, que el compromiso, cuando nosotros lo vayamos a adquirir, sea de manera voluntaria. En muchas oportunidades también ocurre con los muchachos que hacen las cosas porque los papás les inducen a hacerlas, mas no porque les nazca de manera voluntaria ese compromiso, esa intención de querer hacer o de querer cumplir un compromiso. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Que cuando nosotros hacemos las cosas porque otro nos las ha impuesto, pues no vamos a obtener los resultados que se deben o que se espera obtener. ¿Por qué?
pues desde luego, cuando nosotros asumimos un compromiso de manera obligatoria, vamos a ir haciendo las cosas de manera forzada, sin entusiasmo, sin amor, y pues desde luego ese resultado no va a ser el mejor. Hablábamos también en el programa anterior del tema del matrimonio, que es una decisión que lleva a que una persona se una a otra persona. En este caso sí que es muy importante también recalcar que debe ser totalmente de manera voluntaria, una decisión libre. Es más, en el matrimonio, cuando no es una decisión libre, sino que es una decisión forzada, pues constituye una causal de nulidad de ese matrimonio. Entonces, por eso es muy importante que cuando las personas tengan esa intención de conformar una familia, de conformar un matrimonio, pues esté basado en el amor, esté basado en el amor de Dios y en esa libre decisión de conformar una familia. Por eso en muchas oportunidades hay muchas familias que resultan conformando un hogar producto de haber habido antes un embarazo. Entonces ahí vamos a tener pues la dificultad porque no se hace de manera voluntaria. Entonces, característica primaria, que el compromiso tiene que ser de manera voluntaria y no puede ser de manera forzada. Ahora, es muy fácil nosotros colocar siempre el pretexto, a mí no me obliguen a hacer nada porque si no, pues no lo voy a hacer bien. También es muy importante tener presente que el compromiso pues debe nacer de manera voluntaria, pero también debe haber un deseo de hacer las cosas, debe haber un deseo de luchar por ser alguien en la vida, debe haber un deseo por lograr un resultado, por tener un norte, por alcanzar un objetivo, ¿sí? Porque si nosotros no tenemos un norte, pues como hemos dicho siempre, ya hemos llegado. Entonces, primera característica, que el compromiso se asuma de manera voluntaria y pues que se asuma con entusiasmo, se asuma queriendo asumir ese compromiso. Una segunda característica es la responsabilidad con la que cuando nosotros asumimos un compromiso, la responsabilidad con la que debemos actuar. Entonces, si nosotros asumimos un compromiso, vamos a colocar varios ejemplos. Asumimos el compromiso de trabajar con una empresa, entonces lo primero es que tomo de manera voluntaria la decisión de elaborar con esa empresa, de prestar un servicio con calidad, de prestar un servicio con amor. Y desde luego tengo que tener presente que ese compromiso que adquirí, al momento de asumirlo, debo ser 100% responsable. Es decir, si a mí me colocan una tarea o tengo unas funciones por hacer, debo cumplirlas a cabalidad, y no solo debo cumplirlas a cabalidad, sino debo hacerlas bien hechas, debo presentar los informes bien presentados, debo estar atento de todas las situaciones que conlleva el haber asumido ese compromiso laboral con esa empresa. Volvemos igualmente cuando las personas asumimos la responsabilidad o el compromiso de conformar una familia, de unirnos en matrimonio con un hombre, una mujer con un hombre con una mujer, pues se debe entender que ese compromiso conlleva una serie de responsabilidades. Por eso decíamos también que el amor conlleva el cumplimiento de normas, el amor conlleva el cumplimiento de leyes. De lo contrario, no podríamos decir que hay un amor verdadero, un amor sincero. Entonces, no se trata solamente de adquirir ese compromiso de manera voluntaria, sino que también se trata de adquirir ese compromiso de manera voluntaria y ejercer o conocer todas las responsabilidades que conlleva el haber asumido ese compromiso. Entonces, si usted, señor, tomó la decisión de unirse en matrimonio con una mujer a la que ama y ella lo ama a usted, pues tiene que tener presente que debe dejar de lado todos los hábitos de soltero y asumir esas responsabilidades y esos hábitos de un hombre de hogar, ¿sí? Es decir, ya no es uno solo, sino son dos quienes van a caminar juntos y deben asumir esas responsabilidades los dos, tanto de económicas como morales, como sociales, para
llevar y conformar una familia bien conformada. Entonces, mire cómo estos dos elementos se complementan, que la decisión sea tomada de manera libre y voluntaria y que una vez se tome esa decisión se tenga presente que conlleva una serie de responsabilidades basadas en unas normas y que esas responsabilidades las debemos cumplir, porque de lo contrario pues no vamos a llegar a lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Otro ejemplo, por decir algo, son las personas que asumen, por decir algo, la responsabilidad o el compromiso de iniciar una carrera universitaria. Entonces, ahí es otro tema que es muy importante y nosotros debemos ser muy responsables al momento de asumir ese compromiso, porque si no es esa carrera que yo quiero estudiar, si no es esa carrera que me apasiona, si no es esa carrera que me hace pensar que en lo que me voy a desarrollar en mi vida profesional es eso que voy a estudiar, pues asumo un compromiso no de manera voluntaria, sino de pronto de manera presionada, no tanto por los papás, sino también por la sociedad, que porque dicen que esa carrera es buena. Entonces ahí también es muy importante tener claridad al momento de ir a asumir el compromiso, conocer muy bien a qué es que me voy a comprometer, para hacerlo de manera voluntaria. Y como ya conozco a qué es que me voy a comprometer, pues las responsabilidades o las funciones o las actividades que conlleva ese compromiso las debo asumir con mucha responsabilidad. Entonces, las personas que inician una carrera, pues deben ser conscientes que tienen que hacer unos trabajos universitarios, tienen que presentar unos parciales, tienen que cumplir unos horarios, bueno, en fin, una serie de responsabilidades. Entonces, ahí tenemos ya definidos esos dos elementos, que es hacerlo de manera voluntaria y hacerlo de manera responsable, es decir, cumplir todas las obligaciones que conlleva el haber obtenido ese compromiso. Igualmente ocurre en muchas oportunidades que nosotros asumimos el compromiso, conocemos las obligaciones que conlleva el haber asumido ese compromiso, pero de pronto nos descuidamos. Entonces es muy importante estar muy atentos y siempre estar retroalimentando a qué fue que yo me comprometí y cuáles son esas obligaciones que conlleva ese compromiso, para estar retroalimentando y estar fiscalizando o monitoreando de tal forma que vaya llevando ese quehacer de manera responsable para que finalmente pueda lograr o cumplir los objetivos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos descuidamos, nos relajamos, podríamos decir, pues va a llegar el momento en que no vamos a lograr cumplir con esos compromisos. Es el ejemplo que colocábamos nosotros de nuestra amada Selección Colombia, que nuestros muchachos que representan a todo un país, de pronto están jugando allí porque los llamaron, porque los convocaron, más no porque quieren asumir un compromiso de representar a su país, de sudar la camiseta y ese compromiso asumirlo con responsabilidad. ¿Qué es asumirlo con responsabilidad? Ser disciplinados en los entrenamientos, ser disciplinados al momento del partido, ser decentes, trabajar en equipo para finalmente cumplir esos resultados. Entonces miremos cómo si esos aspectos de asumir el compromiso libre y voluntariamente no está acompañado del cumplimiento responsablemente de las obligaciones, pues no vamos a obtener esos resultados. Vamos a ir a unos mensajes importantes y continuamos con otra característica fundamental e importante de los compromisos. Ya regresamos. Tienes tiempo para encontrarte con tus amigos, para salir a comer, para ir a cine, vas a conciertos y no has tenido tiempo para completar tu esquema de vacunación contra el COVID-19. Si tienes más de 30 años, no hay excusa, el momento es ahora, vacúnate. ¿Los cascos abiertos o tipo jet están prohibidos en Colombia? No, los cascos integrales, abatibles, abiertos, cross, multipropósito, pueden comercializarse en Colombia siempre y cuando cumplan con lo estipulado en la Resolución 1080 de 2019. Los motociclistas pueden hacer uso de este tipo de cascos de acuerdo con sus criterios de selección,
ya que la presente resolución no prohíbe ninguna tipología de cascos que se pueden encontrar en el mercado. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte. ¿Cuándo entra en vigencia la resolución de uso de casco protector para motociclistas? La resolución entrará a regir 2 meses después de su publicación en Diario Oficial, es decir, a partir del 23 de enero de 2021. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte. Bueno, aquí estamos nuevamente para seguir hablando de este tema de los compromisos. Un principio muy importante, muy fundamental, que con seguridad si nosotros lo escuchamos, lo interiorizamos y lo ponemos en práctica, pues vamos a lograr muy buenos resultados en nuestra vida. Escucha uno en muchas oportunidades a las personas que dice, eso usted trate de no comprometerse. Entonces a nosotros, la sociedad, de pronto, hasta en nuestras casas nos enseñan, eso no se comprometa, diga que va a ir pero no vaya, diga que sí pero finalmente no. Entonces decíamos en nuestro programa anterior que cuando nosotros no asumimos compromisos o cuando nosotros dejamos las cosas así como sin la claridad suficiente, estamos hablando de que somos personas tibias, y cuando nosotros somos personas tibias es muy importante tener presente que la tibieza es un pecado, la tibieza es una enfermedad terrible. ¿Por qué? Porque tanto a nosotros como a los demás no nos permite tener la claridad y la certeza de que algo va a ocurrir, simplemente existe una expectativa, y que precisamente cuando nosotros hablamos de esa tibieza es producto de que nosotros nos relajamos en nuestros quehaceres, nos relajamos en nuestras obligaciones y dejamos que la vida se vaya ahí como un vaivén. Entonces es muy importante tener presente que para que las cosas funcionen, para que las cosas sean más claras, más transparentes, pues debemos asumir compromisos y debemos cumplir esos compromisos. Entonces estamos hablando de esas características importantes que conlleva o que son intrínsecas al momento de adquirir los compromisos. Entonces, primero, debe ser un tema totalmente voluntario, ¿sí? Que nazca de la voluntad y libremente, y que en ningún momento sea un tema obligatorio. Segundo, que sea un tema donde nosotros tengamos claro y conozcamos cuáles son todas las obligaciones que conlleva el adquirir ese compromiso, y si conocemos todas esas obligaciones, que las asumamos con responsabilidad, que seamos responsables y cumplamos cada una de esas obligaciones. Y un tercer aspecto que es muy importante y trascendental es que los compromisos siempre debemos concluirlos. ¿Por qué? Porque nos ocurre que en muchas oportunidades nosotros somos dados a dejar las cosas a medias, y cuando nosotros somos dados a dejar las cosas a medias, pues vamos a mirar cuál es la causa. La causa es que no teníamos claro que queríamos asumir un compromiso, no teníamos claro cuáles eran las obligaciones que conllevaba ese compromiso, y no tenemos claro que es grave hacia dónde nosotros vamos. Por eso ocurre esa situación de nosotros dejar las cosas a medias y nunca terminarlas. Y algo que es crítico o que es cierto es que cuando hacemos algo y lo dejamos a medias, lo volvemos un hábito y finalmente nunca terminamos nada. Entonces por eso a veces encontramos personas que empiezan un trabajo y lo dejaron a medias y ese trabajo está ahí y nunca se terminó, y empieza en otro y se quedó a medias y nunca se terminó, y empieza en otro y así y nunca se terminó. ¿Por qué? Porque se deben tener en cuenta esos aspectos importantes. Si voy a adquirir un compromiso, debo conocer las responsabilidades y debo tener claro que debo terminar con ese compromiso. Y ese compromiso, todo compromiso conlleva consigo un resultado, un producto a entregar, y
siempre lo debo tener presente. Entonces, muchas personas vemos que han empezado una carrera universitaria y cuando van en el segundo, tercer semestre, pues sencillamente se retiran y dejan la carrera a medias. Entonces, ¿por qué? No lo tenían claro qué era lo que quería estudiar, no tenía claro cuáles eran las responsabilidades y finalmente no termina su carrera y luego empieza otra y finalmente no estudia ninguna. Entonces, por eso es muy importante tener claro esas características. Volvemos también con el tema de los matrimonios, la unión de las parejas, la unión de dos personas. Es algo muy importante y que afecta a nuestra sociedad y por eso nos encontramos con muchas separaciones, muchos divorcios, muchos hogares disfuncionales, precisamente porque nosotros no teníamos claro o no tenemos claro la implicación que conlleva un matrimonio. ¿Qué es un matrimonio? Debe estar basado en qué obligaciones tiene, cumplirlas con responsabilidad y hacia dónde quiero llegar. Entonces, cuando nosotros no tenemos claro que, por decir algo, el matrimonio es para toda la vida, porque está basado en el verdadero amor, está basado en el amor de Dios y que se basa en el querer de dos personas o se sustenta en el querer de dos personas, unirse para construir una sola vida, construir una familia, tener unos hijos, educar unos hijos y mantener siempre la familia, educar a esos hijos en el amor, educar a esos hijos en Dios. Si nosotros no lo tenemos claro, por eso es que a la mitad del camino se resulta presentando este tipo de situaciones difíciles en los hogares y porque no tenemos claras también cuáles son las responsabilidades. Entonces empezamos de pronto a decir, es que a mí me hace el favor y me respeta mis espacios, yo tengo mis espacios, me los respeta, entonces yo me voy con mis amigos, llego tarde, no llego y entonces empiezan a generarse ese tipo de situaciones que son muy críticas. Lo mismo ocurre también, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando en una empresa y nos han entregado una responsabilidad, nos han dicho, usted va a hacer esta tarea. Entonces, si nosotros no tenemos presente de asumir ese compromiso con conocimiento de lo que conlleva ese compromiso, de las obligaciones que conlleva ese compromiso y finalmente qué resultado tengo que entregar, pues no lo voy a concluir. Ahora, otro aspecto que es muy importante y que en derecho nosotros lo tenemos como una exigencia es que las obligaciones siempre son claras, expresas y exigibles. Es decir, siempre habrá una fecha, un tiempo o un periodo en el cual se debe cumplir ese compromiso. Entonces, si nosotros estamos hablando que vamos a hacer una carrera universitaria, pues sabemos que son 10 semestres, que son 5 años, entonces fijamos un cronograma, fijamos una serie de programación que nosotros nos vamos a enfrentar y que la vamos a ir cumpliendo para que cuando lleguen los 10 semestres, pues sencillamente recibimos nuestro cartón de graduación por nuestra carrera universitaria. En nuestro hogar, entonces, ¿cuál sería ese periodo que nosotros nos vamos a enfrentar? Pues es toda una vida después de tomar la decisión de unirnos, pero por eso la importancia de que ese compromiso se asuma con responsabilidad, se asuma con conocimiento de las obligaciones que conlleva y se asuma con el propósito de finalizar ese periodo o hacia dónde va, hasta dónde va el cumplir ese compromiso. Entonces, ahí tenemos esos 3 elementos importantes como lo es, que el compromiso debe ser voluntario. De ninguna manera puede uno empezar a cumplir un compromiso de manera presionada y por eso nosotros debemos tener la valentía y debemos tener la fortaleza cuando vemos que estamos haciendo algo, que no lo estamos haciendo de manera voluntaria, pues sencillamente tener la capacidad y la valentía de no continuar,
porque si nosotros continuamos estamos engañando a los demás y desde luego nos estamos engañando y no vamos a cumplir con ese compromiso. Recordemos ese gran ejemplo de la gallina y el cerdo en la bandeja paisa, que hay una gran diferencia entre comprometernos e involucrarnos. Entonces somos muy dados en muchas oportunidades a involucrarnos, pero no somos dados en comprometernos. Lo vemos, por ejemplo, con nuestra Iglesia Católica, que nosotros nos involucramos, vamos de vez en cuando a la misa, pero no nos comprometemos ni con nosotros ni con Dios a ser disciplinados, y mucho menos, por ejemplo, cuando se nos pide algún apoyo, alguna colaboración con nuestra Iglesia, pues nosotros nos involucramos y sacamos excusas, decimos, no, eso a mí no me comprometa. Yo cuando tenga tiempo vengo y le ayudo. Yo cuando tenga tiempo de pronto vengo y colaboro. Eso es tratar uno de involucrarse, pero ni siquiera asume responsabilidad para involucrarse. Por eso es diferente y mire que ese ejemplo pues no va a permitir que se tenga la tranquilidad de que un día vamos a contar con las personas, el otro con otra persona para, por ejemplo, las lecturas. Diferente es a que una persona diga, vea, yo me comprometo a participar de las lecturas de la Eucaristía los lunes y los viernes. Entonces, mire cómo cambia el hecho de asumir ese compromiso. Entonces, es diferente involucrarnos a comprometernos. Entonces, recordemos que la gallina se involucra colocando un huevo en la bandeja paisa y se va, y dejó allá todo. El cerdo no se involucra, sino que se compromete. ¿Por qué? Para que esa bandeja paisa sea deliciosa, da su vida, entrega su vida para que podamos tener un pedacito de chicharrón en la bandeja paisa. Entonces, el llamado hoy es a que nosotros asumamos con responsabilidad nuestra vida y asumamos compromisos sin temor, asumamos compromisos con determinación y verá que las cosas van a ser diferentes. Recordemos pues siempre tener presente el amor de Dios en nuestros corazones. Nosotros tenemos que tener presente que ese primer valor o principio es la espiritualidad, que tenemos que tener presente siempre a Dios, que tenemos que colocar todo en manos de Dios y pues de esa manera más fácil asumir un compromiso y más fácil cumplirlo. Y cuando nosotros asumamos un compromiso, una recomendación muy importante, tenemos que tener presente que debemos darlo todo de nosotros, es decir, debemos hacerlo con amor, debemos hacerlo con entusiasmo, porque de lo contrario los resultados no van a ser los mejores. Es una característica muy importante de el asumir nuestros compromisos, hacerlo con entusiasmo, darla toda siempre y por lógica, los resultados nos van a brindar una mayor satisfacción. Entonces, este es el tema de adquirir esos compromisos. Recordemos que uno adquiere un compromiso y lo muestre con satisfacción, lo muestre con orgullo, porque lo asumió de manera voluntaria, porque conoció las obligaciones y las cumplió de manera responsable y porque siempre que se asume un compromiso está pendiente de terminarlo, de entregar un resultado a satisfacción de quien lo solicita y a satisfacción de quien lo realiza. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya venimos en el mes de marzo, traemos un tema muy importante. Esperamos que nos sigan acompañando en este programa y que entre todos sigamos aportando un granito de arena para que San Vicente de Chucurí sea ese primer municipio pieval de Colombia, donde adquiramos compromisos con valentía, con determinación, que nos permitan ser personas sólidas, personas exitosas siempre. Muchas bendiciones. Recuerde siempre sonreír, tener un corazón alegre y feliz.